pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. Óyele llamando, llamándote a ti. Tú que vagas errante, escucha su tierna voz. Escucha su voz de amor, de amor. Llamando por ti, perdido pródigo ven, llamando por ti, perdido pródigo ven. Verdaderamente ha sido un placer estar entre ustedes y gracias a Dios porque es el que ha hecho posible de estas actividades en las cuales cada uno de nosotros no solamente ustedes que han oído la enseñanza de Dios, sino que todos aquellos que de una o de otra forma hemos expuesto, nos hemos gozado, porque realmente cuando a alguien se le asigna un tema, se edifica uno también, ¿verdad? Esto no quiere decir que todos los que nos paramos al frente ya lo sabemos todo. Quizás lo interpretamos de una manera, pero al oír y al volver otra vez a escuchar, a escudriñar en las Escrituras, realmente Dios es muy amplio, ¿verdad? Y es muy profundo, ¿verdad?, en sus enseñanzas. Y cada momento yo creo que la palabra de Dios se expone y se analiza, encontramos en ella enseñanzas nuevas, enseñanzas, ¿verdad?, que van acorde a las necesidades de cada uno de nosotros. Es un placer, como ya decía, haber estado entre ustedes y quiera Dios que todo lo que de una manera hemos expresado a la luz de la palabra de Dios les haya sido de edificación para acercarnos más a nuestro Dios y hayamos encontrado la mejor fórmula. Durante toda esta semana yo creo que Dios nos ha estado hablando a cada uno de nosotros. Nos ha hecho ver, como algunos hermanos lo han expresado, nos han hecho ver, de que cómo podemos nosotros despreciar una salvación tan grande y que eso solamente lo podemos experimentar aquellos que de una manera hemos sido envueltos en el consejo y en la enseñanza de Dios. Una vida, ¿verdad?, que ha sido encauzado por la voluntad y el sacrificio de Cristo. Creo yo que es donde podemos nosotros realmente expresar nuestro sentimiento a Dios y nuestro agradecimiento. Y esto, ¿verdad?, es el motivo por los cuales estamos en este lugar, para expresarle a nuestro Dios nuestra gratitud. Él ha establecido, ¿verdad?, en su libro, que cada primer día de la semana los cristianos se reunían para adorar, para participar y cumplir cada uno de los mandamientos que Él ha dejado establecido. Pero aparte de eso, ya hemos estado viendo a la luz de la palabra de Dios de qué manera Dios se ha preocupado, de qué manera Dios se ha ofrecido voluntariamente para rescatarnos a cada uno de nosotros. Pero aún así, Dios no se ha concretado únicamente a hacernos ver nuestro valor, a demostrarnos su poder, a demostrarnos las capacidades que tenemos cada uno de nosotros como seres creados por Él mismo. No solamente se estanca ahí, como muchos de nosotros como humanos, pensamos que únicamente, hermanos, con el hecho de llevar el sostén diario a nuestras familias, creamos como humanos, pensamos que eso es lo suficiente. Aunque algunos, no todos, ¿verdad?, algunos vemos realmente qué es lo que queremos con nuestra familia. Como padres de familia, a veces vemos las necesidades que se miran en nuestra familia. Brindamos algunos la seguridad, algunos quizás nos olvidamos de ello. Nos concretamos únicamente el tenerle un techo, de tenerle, ¿verdad?, lo suficiente, ¿verdad?, para mantenerse, ¿verdad?, de una manera en cuanto a los alimentos. Pero Dios realmente ha visto la necesidad de nosotros de que volvamos una vez más a Él. Ha visto la necesidad, hermanos, de rescatarnos
de nuestra vana manera de vivir, de las diferentes fórmulas, ¿verdad?, que el mundo nos ofrece, que quizás eso algunos de nosotros fuimos afectados. Pero Dios también ya nos habló de eso. ¿De qué manera podemos nosotros una vez más volver a encontrarnos con ese Dios? Pero Dios en esta mañana nos quiere hablar de que Dios ha establecido su reino para asegurar a sus salvos, para asegurarnos. Durante la clase, los que estuvimos atentos, yo creo que todos, nos dimos cuenta, ¿va?, de cómo Dios ha venido hablando. La carta a los Hebreos es un libro en donde relata realmente las pausas que Dios utilizó para podernos alcanzar y poder llegar a donde Él nos quiere tener. El Señor Jesucristo dijera en alguna ocasión que Él iba a preparar lugar para cada uno de aquellos quienes habremos de ser objetos de su verdad. Y donde Él habría de estar, Él quiere que usted y yo estemos también. Dios, desde los inicios de todas las cosas las cosas que existen hasta hoy en día, tuvo en su plan divino, ¿verdad?, de asegurar su creación. Cada uno de los vivientes, seremos hasta en cierta forma cuestionados al estar una vez más ante la presencia del gran Dios. En el libro de Romanos, ustedes pueden leer ahí en el capítulo 14, versículo 10 al 12, en donde dice ahí el apóstol Pablo que todos habremos de comparecernos ante el tribunal de Cristo. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice lo mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Es que Dios ya ha puesto en orden todas las cosas, como ya lo hemos visto. Entonces, pero Dios quiere no solamente que lo tengamos, Dios quiere asegurarnos. Dios quiere asegurarse realmente que lo hemos guardado tal como Él lo ha establecido. Quizás ya no como lo vivieron los israelitas. Quizás ya no como lo vivieron aquellos hombres antes de nosotros. Porque a ellos se les exigió mucho. Pero aquellos también quienes imponían estas reglas, como dijera la Escritura, ni ellos mismos cumplían. Entonces vio esa necesidad Dios, viendo esa necesidad, viendo esa incapacidad, en este caso en el hombre, de cumplir todo lo que Dios requería. Dios realmente quizás en el antiguo tiempo, quizás era muy estricto, pero Él vio esa grande necesidad de que el hombre difícilmente podría asegurarse, de que el hombre difícilmente podría decir, estoy plenamente convencido en lo que he creído. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que no se llevaban a cabo, que no se cumplían en la vida humana. Porque Dios sabía que nosotros somos incapaces por nuestras fuerzas y era necesario de que Él viniera, de que Él se encarnara, como decíamos anoche, pero ahora también Él miraba la necesidad de establecer un lugar, en este caso terrenalmente, para que a través de ese lugar, a través de ese reino, en donde Él habría de imperar, cada uno de nosotros busquemos la seguridad en ello. Y esto lo podemos ver nosotros de qué manera en el tiempo antiguo ya venía demostrando el plan que Dios tenía para la humanidad. En los tiempos de Noé, Dios buscó a Noé para que construyera un arca, porque en ese arca habrían de estar seguros aquellos que obedecieron la palabra que Noé les hablaba. Que Noé les dijo, ¿verdad? Por tanto tiempo iba a estar lloviendo, iba a venir un diluvio. Quizás en aquel entonces, como hoy en día, hubo hombres también que interpretó
de una forma equivocada a Noé. Quizás hubo pensamientos que dije, ¿quién ha visto va a llover tanto día? Quizás ni el agua ni la lluvia conocía. Como hoy en día, también se habla, ¿verdad?, de un castigo eterno. Y alguien nos podría decir, ¿usted ha visto el castigo eterno? Únicamente lo sabemos por lo que la Biblia dice. Pero es que la palabra de Dios, hermanos, no nos hace ver algo, lo que Él nos ha prometido, algo que podamos palpar. ¿Por qué? Porque Él ya vino y ya lo demostró, ya lo hizo con Noé y con todas aquellas personas, ¿verdad?, que fueron salvas en aquel entonces, que nos habla Génesis capítulo 6 del versículo 9 al versículo 22. A Moisés se le mandó que construyera el tabernáculo. ¿Cuál era el propósito? De que todos los que habrían de acudir a ese lugar encontraran esa seguridad. Fueran seguros de que realmente en ese lugar se manifestaba la presencia de Dios. Y todos aquellos utensilios que en ellos estaban, era para usos honrosos delante de Dios. Eso era el propósito del tabernáculo. Pero para demostrarle a todos los pueblos que realmente en ese lugar Dios se manifestaba. Y otro, para asegurar a todos aquellos quienes una o de otra forma habían sido envueltos. Y así llegamos a la construcción del templo que Salomón edificó. ¿Cuál era el propósito? De que en el templo de Dios se hablara las leyes, de que en el templo de Dios se expresara cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería. Y Salomón extrajo todos aquellos utensilios que había en el tabernáculo de Moisés y los puso allí una vez más para asegurar a aquellos quienes habrían de acudir a ese lugar de que todo lo que Dios había dicho allá se venía cumpliendo. Todo. Y ese era el propósito, ¿verdad?, de la construcción del templo que Salomón edificara, ¿verdad?, allá que nos habla Primera de Reyes, capítulo 6, de 1 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 6, del 1 al 6, ustedes pueden leer allí de qué manera Salomón construye el templo. Se dice, ¿verdad?, que Salomón duró aproximadamente 7 años en la construcción de este templo. Pero independientemente del tiempo que haya durado Noé, pero el propósito de Dios era para asegurar a aquellos quienes de una forma, como ya decíamos, habrían de aceptar estas enseñanzas de Dios. En nuestra era cristiana, Cristo vino a establecer este reino para brindar seguridad a cada uno de aquellos quienes habrían de ser salvos. En el libro de Mateo, o Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 20, encontramos estas palabras que el Señor Jesucristo o la misma Escritura nos habla de esto. Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 20. Nos dice ahí los versículos de esta manera. Capítulo 16, versículo 13 al 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Esto era lo que Jesucristo vino a hablarles a aquellos quienes de alguna manera, hermanos y amigos, habían escuchado hablar de Dios. Jesucristo se enfrenta una vez más a esta gran realidad que quizás mucha gente en aquel entonces todavía estaba dudando. Quizás estaban dudando de aquellas enseñanzas que los profetas habían hablado. Como por ejemplo Daniel, que es el que se apega más al establecimiento de este reino. Daniel capítulo 2, versículo 42 en delante, ustedes pueden leer de que donde dice Daniel, dice, y en los días de estos reinos. ¿Cuáles reinos? Aquellos reinos, ¿verdad?, que habían hasta en cierta forma oprimido al pueblo de Dios. Daniel le profetizaba, ¿verdad?, a aquellos habitantes en aquel entonces, de que el Dios de los cielos habría de establecer un reino, dice, que no será jamás desmenuzado, que no será jamás destruido. Y Cristo Jesús, aquí en Mateo, nos encontramos, ¿verdad?, aclarando una vez más Él, restableciendo los dichos de los profetas, las enseñanzas de los hombres que Dios había escogido para darse a conocer de que Dios iba a establecer un reino para brindar seguridad a todo aquel que se acerca a este reino, a todo aquel que se acerca a este poder, a este dominio de Dios, en donde únicamente Dios es el que gobierna. Dentro del reino de Dios, hermanos, no hay hombre que pudiera decir, yo soy el más poderoso de este reino. Es Cristo Jesús quien está imperando en este reino. Aunque nosotros físicamente no lo vemos, espiritualmente entendemos. Cuando Cristo Jesús nos habla a través de nuestra mente, cuando Cristo Jesús nos habla a través de nuestro corazón, cuando Cristo Jesús nos habla a través de nuestra conciencia. Porque, hermanos, eso es lo que sentimos cuando de una u otra manera, hermanos, obramos equivocadamente. ¿Dónde es donde Dios nos habla? ¿Dónde es donde el hombre entiende que ha cometido cosas que no son tan agradables delante de Dios? Si es que Dios también ha creado en cada uno de nosotros. No hay hombre, no hay persona presente hoy en día que diga, no tengo conciencia. Porque usted y yo entendemos si es que estamos haciendo lo bueno, si es que hemos mentido, si es que nos hemos comportado mal, si es que hemos desobedecido a Dios. Desde el momento que usted no le brinda una adoración completa a Dios, una adoración que sea aceptable ante Dios, usted es desobediente a Dios. Dios le habla a través de la conciencia, porque la conciencia es el que nos remuerde, es el que nos da piquetitos, es el que nos dice, tú estás mal. Desde el momento que tú desobedeces a Dios, desde el momento que tú no aceptas que Dios te dice, tienes que arrepentirte, tienes que ir renovando tu vida para que sea aceptable ante Dios. Es Dios quien obra a través de la conciencia, porque Dios para eso nos ha dejado la conciencia. Para eso nos ha equipado con este instrumento en nosotros. Los carros, hermanos, cuando de repente se apaga, ¿qué es lo que le falta? Está la batería, está el alternador. Una de esas cosas, cuando falla, por más bonito que el mueble sea, no va a caminar. Hermanos, nosotros, Dios nos ha dotado con el corazón, nos ha dotado con la mente. ¿Para qué? Para que sintamos en nuestro corazón cuando andamos equivocados, para que pensemos inmediatamente lo que tenemos que hacer. Dios ha establecido su reino, porque dentro del reino de Dios, lo único que se habla es la voluntad de Dios. Juan capítulo 4, versículo 44 nos dice ahí la escritura.
Dice que Dios es espíritu y los que lo buscan en espíritu y en verdad, o los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos a Dios de una manera espiritual. Nosotros no podemos ver el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Podemos ver el Espíritu de Dios obrando cuando Él se ha manifestado en nuestras vidas. Porque Jesucristo a eso vino. Jesucristo a eso Él se comprometió para dejarnos el Consolador, dice la Escritura. Que Jesucristo a eso vino a la tierra, anduvo en la tierra y murió. Y al tercer día, dice la Escritura, resucitó para que recibiésemos la promesa, en este caso de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, hablar del reino de Cristo, hermanos, es hablar de una sociedad de libres, pero conscientes de que son libres por la obediencia, ¿verdad?, a su ley. Eso es lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Va? Y dice ahí la Escritura, ¿va?, de que Él iba a establecer un reino que no será jamás destruido, que no será jamás desmenuzado, que no será jamás instrumento, ¿verdad?, de cosas que no sean constructivas. Al Señor Jesucristo le dijo a Pedro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Hermanos y amigos, cuando el Señor Jesucristo, dice, Pedro reconoció quién era Cristo. Pedro reconoció de que Cristo era el Hijo de Dios y que en el Hijo de Dios había toda autoridad. El día de ayer hablábamos. ¿Cuáles son esas autoridades que Cristo Jesús vino a manifestar a toda humanidad? Ahí encontramos nosotros, hermanos, que en la autoridad de Cristo está el poder para perdonar. Está el poder para brindar vida, para otorgarnos, hermanos, el perdón de nuestros pecados. Y una vez más, hermanos, cuando el Hijo de Dios, hablando de Cristo Jesús, cuando Él nos dice, cuando el hombre reconoce al Hijo de Dios, cuando Él, a través del conocimiento de la palabra de Dios, entiende que no hay autoridad en la tierra que pudiera brindar esta seguridad, Cristo Jesús lo toma. Y lo que el Señor Jesucristo nos ofrece a cada uno de nosotros, en este caso hablando de la salvación, no hay nadie que nos pueda quitar. Ni el infierno mismo nos puede quitar. Porque no nos está dando hombre alguno. Es el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios vino a establecer en la humanidad. Ese es el propósito de Dios al establecer su reino. Porque esto, hermanos y amigos, en ninguna parte lo vamos a escuchar. En el mundo, hermanos, no vamos a encontrar ninguna seguridad. ¿O quién de nosotros que en tiempos pasados andamos en el mundo? ¿Quién de nosotros nos brindó una seguridad? ¿Quién? Cuando andamos perdidos allá en el pecado. Cuando todavía andábamos allá en el pecado y llegábamos sin ni un 5 en la bolsa. Producto de nuestra desobediencia. Cuando éramos maldecidos allá en el mundo, ¿quién nos brindó seguridad? ¿Quién nos brindó de perder un abrazo? Unas palmadas de consuelo. ¿Quién? Al contrario, nos buscaban para saltearnos. Nos buscaban para quitarnos lo último que traíamos. ¿Quién no ha padecido esto? Ahora que estamos dentro del reino del Señor, dentro del reino de Dios, ¿qué encontramos, hermanos? Yo por eso digo que yo siento el aprecio de mis hermanos, porque cada uno de nosotros hemos verdaderamente asegurados al encontrar al Hijo de Dios, al encontrar, hermanos, el camino
adecuado que nos ha conducido en donde Dios está operando, en donde Dios está obrando, en donde Dios, hermanos, cada momento que escuchamos la palabra de Dios nos estimula a seguir más de cerca. Y aquí el apóstol Pedro se le dice, y a ti te daré, le dice, las llaves del reino. ¿Qué hombre en el mundo te dice, te voy a dar las llaves de mi casa para que tú puedas entrar confiadamente? Hermanos, cuando la persona viene y entiende esto, el Señor te da, mira, las llaves del reino, para que tú experimentes realmente lo que Dios tiene para ti. Esto es el cielo mismo. Hermanos, cuando vienen algunos altos funcionarios de México aquí a visitar las comunidades que hay aquí, se les otorga una llave. Le dicen, vino fulano de tal en la ciudad de Fort Worth y se le entregaron las llaves de la ciudad. Únicamente de palabra, hermano. Porque ustedes creen que un funcionario de México o de cualquier parte que venga a visitar una comunidad, las leyes terrenales, hermanos, aún así, allá en las pasadas tienes que demostrar algo para comprobar y poder entrar. Dios no es así. Dios, al momento que te dice, estas son las llaves del reino, el evangelio de Jesucristo, que te brinda, ahora sí, la oportunidad de contemplar todo lo que en un tiempo fue historia en tu vida. Cristo Jesús, dentro del reino que Él ha establecido, usted puede experimentar todo lo que Dios tiene disponible para cada uno de nosotros. En el libro de Gálatas, ¿quiénes son los que están ahí en ese reino? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Encontramos ahí esta enseñanza del apóstol Pablo diciéndonos, ¿quiénes son los que están allí en este lugar que Jesucristo mismo vino a establecer? Dice el versículo 13 del capítulo 3 de los Gálatas, dice, Cristo, dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, Jesucristo, para que pudiera Él manifestar esto, Él tuvo que cargar todas aquellas imposibilidades que como humanos teníamos. Jesucristo, hermanos, al crucificarse, Él fue y lo llevó junto a aquellas imposibilidades que nos impedían ver realmente o sentir aquella seguridad. Porque ni aun aquellos que fueron objetos de la ley, aquellos hombres que fueron instrumentos de la ley, ni ellos mismos entendían. Pero ahora Jesucristo, al momento de rescatarnos de las tinieblas y que nos ha trasladado al reino de su luz admirable, Jesucristo es el que pagó esto. Jesucristo es el que brinda esta seguridad, que Él personalmente le habló a aquellos quienes estuvieron presentes en su vida terrenal y Él los confirmó una vez más en la cruz. Él llevó ese peso que a nosotros nos correspondía cargar hasta que Él viniera. Pero Él vio esa necesidad de nosotros. Él nos brinda ahora la seguridad de que en la cruz Él lo enclavó todas aquellas imposibilidades que pudieran obstaculizarnos para llegar a su reino, para asegurarnos a nosotros. Dentro del reino, como decíamos, se encuentran estos redimidos de Jesucristo. Usted y yo, hermanos, los que hemos obedecido esta gran verdad de Dios, Cristo Jesús es el que nos ha redimido. No hay hombre, no hay, como dicen muchas falsas creencias, de que es necesario hacer una y otros sacrificios para poder llegar a ser un redimido de Dios. Hermanos, únicamente lo que Dios pide es que oigamos cuál es su voluntad. Es que busquemos la fórmula que Dios ha dejado. Jesucristo dijera,
allá en el Evangelio de Juan, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, dice el Señor. Nadie, dice, viene al Padre. Nadie, podremos decir nosotros, nadie puede entrar al reino que Él ha dejado aquí sin Él. Porque Él es el que indica los pasos que nosotros debemos de dar para poder llegar al reino que Él ha establecido, para asegurarnos una vez más, para confirmarnos realmente nuestra obediencia. En el libro de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, el apóstol Pedro nos dice estas palabras. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice ahí la escritura, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esa luz que Jesucristo brinda a todo aquel que se deja redimir por Él, a todo aquel que se deja tomarse por Cristo Jesús, hermanos, le brinda una luz admirable. ¿Qué entendemos por admirable? Es algo, aquello que no se puede comprender, hermanos. Es aquel sentimiento, hermanos, que no se puede expresar. Porque únicamente, hermanos, es una dádiva de Dios que únicamente lo experimenta aquel que lo tiene. Hermanos, las madres es un ejemplo que Dios ha dejado. Yo no puedo comprender, hermanos, cuál es el cariño de una madre. Nosotros como varones, hermanos, no podemos comprender. ¿Cuál es el cariño? ¿Por qué las madres defienden mucho a sus hijos? Porque ellos sintieron el dolor. Ellos experimentaron el peso que lo trajeron por 9, yo diría por 10 meses. En el vientre de ellos. Hermanos, la luz admirable del Señor Jesucristo no lo podemos nosotros, hermanos. Yo no le puedo expresar. Le puedo dar algunas ideas. Pero la luz admirable que Dios le va a dar, o que nos ha dado al estar en su reino, lo hemos experimentado, hermanos. Porque los cambios que ha hecho en nuestra vida, los cambios de pensamientos, hermanos, que hemos obtenido al venir a formar parte de este reino, hermanos, son incalculables. Son incomparables. Porque los cambios que el hermano ha obtenido en el reino son diferentes a los cambios que ha hecho Dios conmigo. Yo únicamente puedo hablar lo que Dios ha hecho conmigo. Y cada uno de nosotros podemos hablar lo que particularmente Dios ha hecho con nuestras vidas. Pero por eso dice el apóstol Pedro aquí, dice, mas vosotros, dice, sois linaje escogido. Y fíjese hasta dónde nos levanta el Señor. Hasta dónde nos brinda estas estimulaciones de la palabra de Dios. Dice, real sacerdocio. Antes, cuando estábamos en el mundo, ¿quién nos levantaba de esa manera? ¿Quién te expresaba estas palabras de estímulo? Pero Dios a nosotros nos dice real sacerdocio, nación santa. Una santidad, hermanos, olvidado completamente todo aquel pecado que impedía vernos el rostro de Dios, que impedía envolvernos con los escogidos de Dios. En el mundo, hermanos, únicamente los que éramos católicos, a quienes únicamente pensábamos que tenían disponibilidad a esta nación de Dios. Únicamente el sacerdote, únicamente el Papa, que es infalible, según creencias humanas. Pero Jesucristo, hermanos, al venir a la tierra, al establecer su reino, hermanos, a nosotros ahora y a usted, que de alguna manera puede envolverse también en esta nación santa, en donde habrá usted también
de ser instrumento útil para Dios. Porque a usted se le va a brindar también esa luz admirable. Para que usted lleve también aquellos cambios que va a adquirir. Y pueda hablarles también a otros. Mira, tu vida lo puedes cambiar al venir al reino de Dios. Tu vida puede ser ejemplo de buenas cosas, de buenas obras. Como dijera Pablo a Timoteo, toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Baste únicamente creerse. Es útil, dice, para enseñarnos, para corregirnos. Si estamos equivocados, la palabra de Dios nos corrige. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de la corrección que Dios utiliza a través de su palabra? Para que seamos preparados, dice Pablo, enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios, de haber establecido un reino en la tierra. Para corregirnos, para que cuando Él venga, nos encuentre realmente sellados, para que Él nos lleve a su reino celestial. Pero aparte de eso, ¿quiénes son aquellas personas que se encuentran en el reino de Dios? Son aquellas personas, hermanos, que tienen una íntima relación con nuestro Dios. En el libro de los Efesios capítulo 5, versículo 22 al 23, el apóstol Pablo ahí nos habla de esto. Capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice la palabra de Dios, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, en un matrimonio, ¿qué es lo que hay? Existe una íntima relación entre el esposo y la esposa. Existe, hermanos, el cuidado. Existe el beneficio, porque ambos se benefician. Jesucristo es el que ha establecido esto. Cuando el hombre entiende esta relación que debe de contraer en este caso con el Señor, el hombre entiende que hay esa íntima relación con Dios, que ya no hay esa separación, que Jesucristo ha tomado al hombre de su mano y lo ha adentrado a su reino, para que exista esta relación, para que exista este cuidado, como dijera más adelante en este mismo libro. Jesucristo está al tanto a fin de que pudiera encontrar la santificación que se necesita para estar dentro de ese reino. Hermanos, Jesucristo, al haber dejado el establecimiento de su reino aquí en la tierra, el haber permitido, tiene propósitos muy fundamentales. Uno de ellos, como dice el versículo 26, para santificarla, dice. Uno de los propósitos, hermanos, de establecer Jesucristo su reino, es para que, estando en este reino, nosotros vayamos eliminando cada uno de aquellos males que pudieran interferir a llegar ante aquellas moradas que Jesucristo fue a preparar. Desde este momento, Jesucristo, en su reino terrenal, es donde podemos nosotros eliminar toda inmundicia, todo pecado. Porque Dios, dice la carta a los Hebreos, que si habiendo pecado en nosotros, no podemos presentarnos ante Él. Pero para eso Dios ha dejado su reino. Para que en este lugar, hermanos, como lo estamos viendo en las clases, ¿cuáles son los que Dios ha dejado para que lo podamos nosotros vivir en nuestra vida? De las cuales podemos practicar en nuestro diario vivir. Eso es lo que Jesucristo dice aquí, a fin de para santificarla, habiéndola, dice, purificado en el lavamiento del agua. Hermanos, cuando nosotros fuimos bautizados, eso no quiere decir que ya fue todo,
sino que volver otra vez, tenemos que ir trabajando con nuestra vida espiritual. Tenemos que ir adquiriendo conocimiento de cómo poder vivir una vida santificada. Dice, por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el modelo, es el instrumento de Dios. Es la guía, es la fórmula, en donde si usted y yo fallamos, hermanos, al acudir a la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Encontramos la solución, encontramos la enseñanza adecuada, encontramos en ella la guía, los pasos que debemos de seguir para ir superando los obstáculos que se nos presentaran en la vida. Por eso el Señor Jesucristo, el versículo 27 ahí del libro de los Efesios dice, a fin, dice, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos y amigos, ¿qué reino terrenal pudiera ofrecernos esto? ¿Qué hombre en la historia ha brindado esta seguridad sino solo Dios? Y Jesucristo vino a cumplir, vino a establecer estas cosas para que tengamos acceso a ello. Dice, para que a fin, dice, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Hermanos y amigos, cuando el hombre viene a reconocer esto, viene a formar parte de este reino. Y cada parte de este reino, hermanos, se va a ir puliendo poco a poco. Va a ir adquiriendo, hermanos, su personalidad una vez más, de acuerdo al modelo que Dios quiere que seamos. Va obteniendo una vez más su integridad. Porque dentro del reino de Dios, hermanos, es necesario que el hombre encuentre una vez más su complemento. El pecado, hermanos, allá nos deterioró, allá nos desfiguró. Pero al venir al reino de Dios, hermanos, venimos una vez más a tomar nuestra forma. Venimos una vez más, hermanos, a utilizar todas nuestras partes que Dios nos ha otorgado para usos honrosos. Nuestra mente ya no pensará más en el pecado. Nuestro cuerpo ya no será instrumento de engaño, nuestros labios, nuestra lengua, sino que todo aquello que Dios nos ha dado, lo habremos de utilizarlo para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. De esa manera es cuando Cristo venga y nos va a llevar a su reino y presentarnos ante Dios sin temor de que nos diga el Señor, eres un pecador. No, eres un redimido, eres un rescatado. Y es Dios que nos va a decir. Cristo Jesús, podemos ver aquí, que es el que gobierna en esta relación. Es el que hace posible para que nosotros una vez más obtengamos nuestra buena relación con Dios. Es el que Cristo es el que habrá de obrar para que el rostro de Dios una vez más nos mire. Porque Dios, cuando nosotros cometemos pecado, realmente Él no nos mira con buenos ojos. Porque Dios no va de acuerdo al pecado. Dios no va de acuerdo a la impiedad. Dios no va de acuerdo a la inmundicia. Por eso, Dios no es que nos voltee la mirada. Él mira nuestros defectos. Él mira nuestro pecado. Y por lo tanto, Él nos dice, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que acercarse a mi Hijo, que le ha dado toda la autoridad para que Él te enseñe el camino que habrás de seguir. Y te enseñe la fórmula de vida del cual yo puedo aceptar. Es Cristo quien gobierna en esta relación. Que usted y yo, cuando estamos bajo pecado, no existe buena relación. Pero Cristo puede obrar. Pues Cristo que puede gobernar ante Dios, ante su Padre, para que usted y yo seamos aceptables ante Él. Cristo tiene cuidado de todo. Ahí la Escritura nos dice que Cristo Jesús hace todo para que nosotros no tengamos ninguna mancha, ni arruga, dice, ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es el que hace posible todas estas cosas. Quizás usted y yo, digo yo porque también tenía el mismo pensamiento que tenía. Yo esperaba, hermanos, cuando me hablaron de estas cosas, yo esperaba, hermanos, cambiar mi vida primeramente y después venir a Dios. Porque cada uno de nosotros, hermanos, nos avergonzamos de confesarle públicamente nuestros pecados al hombre. Pero, hermanos, cuando la Biblia nos habla, cuando el Hijo de Dios nos dice, el que no confesare delante de los Dios, también dice, no le confesaré delante de mi Padre. El que me negare, dice, yo también le negaré. Y cuando esas palabras, hermanos, de la palabra de Dios llega a nuestro sentir, es el que nos arma de valor. Porque nadie queremos ser negados ante nuestro Creador. Porque una de otra forma, hermanos, esperamos el recibimiento eterno. Pero ahora, ¿cuál es el propósito de este reino? El apóstol Pablo, aquí mismo en la carta a los Efesios, encontramos en el versículo 10, en el capítulo 1, versículo 10, dice, el propósito va de este reino, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, el propósito de este reino establecido por Dios es de reunir todas las cosas, ya sean terrenales o espirituales. En el reino del Señor Jesucristo, en su iglesia, están todas las bendiciones celestiales. Las bendiciones de Dios, hermanos. Verdaderamente, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijera allá en Mateo, que Dios hace salir el sol o hace llover sobre justos e injustos. Pero eso es lo que Jesucristo, ¿verdad?, les dijo a aquellos hombres. Pero ahora, nosotros, a través de la Escritura, ¿dónde es donde podemos encontrar la mayor bendición? Diría yo, la totalidad de las bendiciones de Dios, si no es dentro de su iglesia. Porque el mundo realmente es receptor de muchas bendiciones de Dios. Pero ¿quién valora esas bendiciones? ¿Quién valora lo que Dios hace con el mundo? Únicamente ellas se concretan en ver la lluvia, en recibir el sol, en recibir todo lo que Dios hace con su naturaleza. Pero la mayor bendición, diría, es esto, de que dentro del reino de Dios encontramos esta bendición. Una, el perdón de pecados. Otra, el don del Espíritu Santo. Y otra, las enseñanzas continuas para poder recibir al Señor una vez más. Es allí cuando el apóstol Pablo, en el versículo 3, dice ahí, en el capítulo 1, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, Cristo Jesús ha dejado toda su bendición espiritual en el reino que Él ha establecido, hablando de su iglesia. Y donde todo aquel que se adentra a ello, nadie le va a quitar. Nadie va a poder eliminar las cosas celestiales que pudieran envolver su vida. Cristo Jesús, al dejar este reino en la tierra, es devolvernos una vez más a todos aquellos que hemos quebrantado la ley de Dios. En el capítulo 2 de este mismo libro, versículo 19 al 22, dice ahí el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 19 al 22, dice, así que, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, qué seguridad las Escrituras nos hablan de estas cosas. Con qué seguridad, hermanos, nosotros podemos encontrar que nuestra estancia en este reino, hermanos, ya no somos advenedizos, ya no somos, hermanos, prácticos a las cosas malas. Ya no estamos nosotros, hermanos, para obrar como obrábamos antes, es que en lugar de obtener cosas buenas, eran únicamente dañinas, únicamente que nos impedían ver realmente lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tenía ya de antemano. Porque Dios, todas estas cosas ya los tenía anticipados. Únicamente nosotros los seres humanos nos habíamos desviado. Todo hombre, hermanos, que no goza de estas bendiciones de Dios, se ha desviado. Es necesario volver a Jesucristo, volver al lugar que Dios ha establecido en la tierra, adentrarse a ello para poder contemplar, para poder comprender que realmente somos una nación santa, de que Dios sí tiene santidad, de que Dios es santo y que el hombre puede vivir una vida santa. Es mentira, hermanos y amigos, cuando alguien nos dice, su vida ya no tiene compostura. Si las cosas materiales, hermanos, tienen composición, ¿cuánto más nuestra vida? Nuestra vida no depende de nosotros, nuestra vida depende de Dios. Y si depende de Dios, Él sabe cómo corregirnos. Él sabe cómo componer aquellas cosas que están descompuestas. ¿Por qué? Porque para eso Él ha dejado su reino. Para que dentro de ello miremos las formas como podemos nosotros realizar una vez más nuestra vida. Pero también otro propósito del reino de Dios es para pertenecer a la gran familia de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice el apóstol Pablo, segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, nos dice ahí el apóstol Pablo, vamos a leer desde el versículo 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículo 1 del capítulo 7. Así que, amado, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, dice ahí la Escritura, para volver a pertenecer a la gran familia de Dios. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la gran familia de Dios, tengamos esto en mente, hermanos, o extraigamos esto en la mente. La Escritura, hermanos, nos habla de aquellos grandes personajes que ellos obtuvieron a base de su lucha, obtuvieron aprobación de Dios. Pero únicamente en nuestra mente cabe como una historia. Pero si la Escritura nos dice que Él será nuestro Padre, que Él será nuestro Dios, que Él nos va a añadir a esta gran familia, dice la Escritura. Hermanos, ¿se han puesto ustedes a pensar el día que partamos de este mundo y llegar al reino celestial
donde Dios o Cristo Jesús está allí. Y que conozcamos verdaderamente ahora sí quién fue Moisés. ¿Quién fue ese Abraham que se le dijo, sal de tu tierra y vete a esto que yo te voy a asignar? Qué hermoso es estar en la gran familia de Dios.